Hay personas que iluminan. Uno las mira y saben y detectás que le han puesto y le ponen mucha pasión a lo que hacen, mucha entrega, mucho saber, mucho aprendizaje hecho carne, hecho realidad. Esas personas que están presentes entre nosotros y que nos gusta rescatar, y para eso es este espacio, porque son valiosas, porque son buenas en lo que hacen, son para nosotros gente picante. La invitada de hoy es Laura Battistelli, fiscal de Cámara subrogante. Hola Laura, bienvenida. Gracias Laura, muchas gracias. Estás ahí en la trinchera toda una vida acusando en juicios. ¿Qué se siente? Bueno, la realidad es que mi vida no empezó acusando, mi vida empezó defendiendo. O sea que conoces los dos lados. Yo fui muchos años abogada, un cargo que hasta el día de hoy respeto porque me regaló la perspectiva de cómo acusar y de qué manera hacerlo y de qué manera ponerme en contacto con los hechos y con la gente. Uh-huh. Yo acuso o me convierto en fiscal de Cámara después de haber sido muchos años asesora letrada. Tenía creo que 31, 32 años cuando llegué al cargo de asesora. Uh-huh. Y de fiscal de Cámara estoy desde el 2004. ¿Y cómo fue ese pasaje de un lado al otro? A ver, el cargo de asesora es el cargo de abogada. Creo que si me dieran elegir hoy un cargo en el que quisiera terminar mi carrera, volvería a ser asesora. Ah, mira. Tengo mucho respeto por el desempeño de la abogacía. En realidad, después de pasar tantos años en el fuero penal, he descubierto que me gusta más desarmar que armar un juego. El abogado penalista desarma una teoría. El fiscal arma un caso, arma una teoría. Con el paso del tiempo, cuando uno estuvo desde los dos lados, sabe qué le gusta más, y yo a veces también me doy cuenta que el haber estado del otro lado me permite ver muchas cosas que muchos fiscales de Cámara que estuvieron siempre en la acusación no ven, porque me los veo venir a los abogados, claro. Porque yo lo fui, o sea, claro. Es ¿y no te pasa un diálogo innato? La inversa, estar ahí armando una teoría y pensando, porque imagino que alguna teoría tendrá punto débil, chico, chica, podés decirme esto y no me lo estás diciendo, ¿pasa? Sí, pasa, y pasa muchas veces. Lo que pasa es que el fiscal de Cámara tiene una gran dosis de objetividad en los hechos. Es una ventaja que los fiscales de Cámara a veces no se han dado cuenta porque han nacido acusando. Uno se da cuenta de esas cosas cuando ha estado del otro lado del río. Y esas vetas que muchas veces se piensa que un fiscal tiene que esconder o ocultar, la función del fiscal es poner en pie la verdad objetiva de las cosas, o sea, llegar lo más cerca de la realidad. Con el paso de los años, yo siempre he pensado que nunca se llega a la verdad real. Ajá. Porque la verdad tiene matices, aún uno la toma inmediatamente, se construye con los matices de las personas que la perciben. O sea que ese contexto de verdad hiperreal que piensan las personas a las que llegamos, no, llegamos a lo más cercano que ocurrió en la realidad. ¿Llegamos a eso? Sí llegamos, Laura. Yo siempre digo sí llegamos. Nosotros tenemos capacidad de construir y las ventajas que ha dado la tecnología ha avalado eso. Lo que ocurre es que las ventajas de la tecnología, las ventajas de los recursos deben ir acompañados de un convencimiento y una valentía personal. Los recursos, las ventajas de los avances tecnológicos, si no van acompañados por una fortaleza funcional, solos no llegan. ¿Qué sería fortaleza funcional? El convencimiento de que el que lleva a cabo una acusación sabe lo que tiene que hacer. Tan simple como eso. Ahora, que una fiscal diga, hay que estar convencido de hacer lo que se debe hacer, es porque hay gente que no está convencida. Bueno, yo sobre eso tengo una imagen que quizás sea de la cultura de mi generación. Sí. Yo tengo 61 años.
Yo estuve rodeada a lo largo de mi carrera de gente que era en un contexto intelectual mucho mejor que otra o muy superior, pero también estuve rodeada de muchos magistrados que me enseñaron a ver la calle, a ver a la gente. Entonces, entre ambas cosas se construyen los principios sobre los que uno va caminando. Sobre todo, el respeto a la intuición es un principio muy importante. La intuición pasa por esa voz interna de que debo seguir una determinada ruta o una determinada circunstancia. Las personas que somos de la generación donde yo me eduqué, somos producto de la generosidad de muchos magistrados, Laura. Yo todo lo que le doy a tribunales lo recibí de tribunales. Uh-huh. ¿Y qué pasó? ¿Se bajó la vara? No, yo creo que cambiaron las generaciones. Las generaciones en muchos aspectos se han convertido en generaciones en donde la competitividad nubla el servicio. Uh-huh. Las personas que nos educamos en que la justicia es un servicio, contribuimos a la justicia con nuestro saber en forma solidaria. ¿Qué quiero decir con esto? A mí sí me importa que a un fiscal de instrucción le vaya bien. Sí me importa acompañarlo al fiscal de instrucción, compartir lo que yo puedo saber. No compito con el fiscal de instrucción. Claro. Si al fiscal de instrucción le va bien, a la justicia le va bien. El fiscal de cámara no hace más que exponer en otro plano, que es el juicio oral, lo que con mucho sacrificio recogió el fiscal de instrucción. Uh-huh. O sea, esa competencia que hay hoy nubla lo que vos decís. Exacto. No existía antes. El servicio. No existía. No, yo viví una etapa en donde los fiscales de cámara o los fiscales entre sí se apoyaban. Uh-huh. Era otra etapa, Laura. Por eso digo que depende de las personas. Por supuesto que hay muchas personas en tribunales que piensan como yo. Normalmente generacional. Ajá. No, sí, puede ser por ahí, pero también imaginé que podía haber algo más ideologizado. No creo que pase por... Los que servimos en tribunales, el problema es no la ideología como vos lo planteas, sino el sentimiento que compartimos acerca del servicio. El servicio de justicia no lo hace una persona. Porque le vaya bien a un fiscal de instrucción, no lo hace una persona. Porque los receptores del servicio son como los hospitales. Yo les suelo decir muchas veces a mis auxiliares. Cuando a vos te atienden bien en un hospital una persona, un médico, un médico de guardia, vos volvés al hospital y decís, me atendieron muy bien en tal hospital. La justicia es igual, Laura. Las personas que son las receptoras del servicio de justicia se sienten compensadas en ese servicio de acuerdo a cómo las atiendan. No dicen me fue mal con tal fiscal o me fue mal con tal juez. Sí. Es con la institución. No creo en el Poder Judicial. Yo escucho mucho a la gente, sobre todo en los juicios, cuando uno pone a un testigo, escucha los reproches que hacen al servicio de justicia o al Poder Judicial, pero no se lo hacen a la persona que quizás no lo atendió de la manera que debía haberlo atendido, no dispuso del tiempo que debía haber dispuesto. Se lo hacen a la justicia. Y en esa crítica que vos escuchás, ¿no? De no creo en la justicia, es porque la justicia no ha sido justa, no han dado el servicio, es corrupta, es vaga, si vale el término, es privilegiada respecto del resto de los ciudadanos. ¿Qué percibís vos que la gente les demanda y les cuestiona a ustedes como justicia? La gente, hay una cosa que es muy real. La gente en su gran mayoría espera que en la justicia le demos cosas que la justicia no le puede dar. Nosotros no devolvemos vidas ni tiempos personales. En los hechos que tenemos a nivel de penal, sea la pérdida de una persona, sea el robo en circunstancias, no hablo del robo común de la billetera, hablo del robo domiciliario donde hay personas en juego,
O, por ejemplo, en los culposos, en los homicidios culposos, los accidentes de tránsito, la gente muchas veces viene a que la justicia le devuelva lo que la justicia no está en condiciones de devolver. Las vidas humanas no se devuelven. Las vidas humanas no tienen precio, se perdieron al 100%. Los tiempos en que una niña fue abusada no se devuelve con una condena. Lo que la justicia tiene que estar a la altura es de darle una respuesta comprensible para que la persona que fue a buscar la razón de ser por la cual tocó la puerta reciba una respuesta que le permita superar ese evento. Y esa respuesta, ese resarcimiento, ¿cómo debiera ser? Ese resarcimiento debía ser sobre todo con el trato de la víctima. Por eso la importancia del tratamiento de la víctima en todo este cúmulo de situaciones es muy importante. Durante mucho tiempo el Poder Judicial se volcó a lo que era una política garantista para el imputado. Lo que está bien, es más fácil todavía, porque en el imputado, el tratamiento del imputado, uno lo ve más objetivamente a las garantías. Las víctimas en la pérdida de sus derechos, o sea, quienes padecen el delito, muchas veces no se observan tan contundentemente como la pérdida del imputado. Te lo pongo en gráfico. Cuando vos tenés una persona que se queja por la situación carcelaria, vos podés ir a la cárcel y verlo con tus propios ojos, a ver cómo esa persona se encuentra, si recibe atención médica, si realmente está en un pabellón con las reglas que deben cubrirse a nivel de interno carcelario. Es más objetivo. Frente al pedido de un imputado, vos podés ver si realmente se acudió en pedido médico o lo que fuere. Darle un abogado, traerlo a tribunales cuando lo solicita, es más fácil la percepción. La percepción de la víctima es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque lo primero es que la víctima concientice su pérdida. Lo segundo, la extensión que esa pérdida significa para esa persona. No todas las personas son iguales. A veces un mismo evento en una persona recala de una manera y en otra no hay un estándar. En los abusos sexuales es típico, no hay un estándar que diga si la chica tiene 14 años reacciona como blanco, negro o verde. En la pérdida, en los femicidios de los daños colaterales no hay un estándar de cómo quedan los hijos, todos quedan iguales o todos quedan distintos. Esa percepción y ese acercamiento requiere de una mayor capacidad de respuesta. No es cualquier respuesta. Es la respuesta que a la víctima le permite la posibilidad de seguir, Laura. Porque lo importante de tribunales, sobre todo cuando van las personas, es que encuentren el final de una compuerta y la apertura para vivir diferente. Uh-huh. Si la persona no cierra la compuerta, la arrastra toda su vida. Por eso en los femicidios se ve mucho el daño colateral del femicidio. Cuando una persona en los femicidios no ha recibido respuesta del Poder Judicial, lo arrastra personalmente. Y eso la coloca en una situación de vulnerabilidad, lo que hace más proclive que ante otra situación ella se convierta en la nueva víctima. A eso llama respuesta del servicio de justicia, no a los años. Sí, entiendo. Ahora, da la sensación de que has sobrevolado, quizás era el clima de época entonces, sin juzgar, ¿no? con las anteojeras de la ideología, pero una mirada zafaroniana sobre todo. Exactamente, fue toda una etapa. Toda una etapa de que a la víctima, al imputado lo cuidemos, los derechos. ¿Y hoy estamos mirando a la víctima? Bueno, hoy la justicia ha dado un vuelco hacia las víctimas. Hoy las víctimas tienen un ingreso al Poder Judicial a través de la figura de los querellantes, a través de la figura... Hoy tenemos asesores de víctimas, Laura. Cuando era... Mucho tiempo antes hemos avanzado, porque mucho tiempo antes el fiscal decía, yo que soy el representante de la sociedad, y se erigía en función de la víctima, que en realidad no era representante de la víctima, porque el fiscal de cámara es una persona objetiva que busca una verdad real, acompañada por la víctima o no.
Hoy la víctima tiene presencia, tiene una voz. Es importante el ingreso de la víctima. Si estamos entrando en una nueva etapa en donde en el tablero van adquiriendo derechos con igual fortaleza. Tan es así que vos ves que hoy en determinados juicios está la intervención no solo de la víctima, sino la víctima apoyada por asociaciones que se hacen presentes en los juicios orales. Uh-huh. Lo que pasa es que toda esta historia significa en el Poder Judicial ponerse de pie en muchos aspectos. Y esos aspectos han hecho que se le exija a los operadores judiciales no solo que se capaciten intelectualmente, sino que se paren diferente frente a los hechos. Hay un cambio de paradigmas en muchos aspectos. ¿Y lo entienden tus colegas? Yo creo que muchos lo entienden. Creo que muchos tienen posibilidad, como yo aprendí de otros, de aprender a los que somos más viejos en esto. Me impresiona porque yo siempre pensé que eso iba a estar muy, muy lejos. Y ahora termino siendo la primera fila. Lo que sí creo es lo que te dije en un principio. La forma en que se absorbe la capacidad, la forma en que se absorben ciertos principios en la forma de trabajo, sí son generacionales. Y tienen mucho que ver con lo que cada uno vivencia. Yo a veces me tomo el tiempo de contarle a mis auxiliares o a otros fiscales cómo se trabajó conmigo. O sea, yo soy una persona agradecida del Poder Judicial. Yo soy un producto del Poder Judicial. O sea, tenía 17 años, hoy tengo 61, y todo lo que yo soy me lo dio el Poder Judicial. O sea, que si tengo algo muy valorable, se lo debo al Poder Judicial. Uh-huh. Mi capacidad, más allá que personalmente yo fui una muy buena estudiante universitaria, se lo debo al Poder Judicial. Porque todos esos principios, la posibilidad, la generosidad de muchos magistrados que se sentaron a mi lado a explicarme cosas, a ponerme frente a determinados eventos con la generosidad de escucharme y con la generosidad de corregirme, algo que parece tan natural no lo es muchas veces. Y en esto sí tiene que ver lo que yo te decía, de que se pierde muchas veces en la competencia. Sí, entiendo el punto, pero yo sigo buscando, es competencia, pero me parece que falta también propensión al trabajo. Los que miramos a quienes deben trabajar en el Poder Judicial, y que vos vas y a las 11 alguien no llegó, y que a la 1 ya se fue. Es decir, para que todo funcione y para que los paradigmas se puedan aplicar y para darle respuestas prontas a la víctima, hay que laburar. Y hay que laburar mucho. Bueno, ¿sabes en qué está el jerárquico bueno? El que te hace parte de la historia de una persona. Cuando yo salgo de un juicio y una chica se me acerca, como se me pasó el otro día en un juicio, se me acercó una chica que no tenía más de 23 años. Y me dijo, yo le agradezco porque ahora por primera vez entiendo lo que es la violencia de género. A mí no me va a pasar. ¿Y qué habías dicho? Yo había terminado el alegato en el juicio donde había muerto una persona, una mujer chilena acá, fruto de un femicidio. Bueno, esa estampida le pega al 100% en la vida de una persona. Seguramente lo que le pasaba a esa chica era que en el fondo ella estaba viviendo situaciones de violencia de género y no las podía percibir. Por ejemplo, algo tan simple, percibir, porque uno no se puede parar frente a lo que no conoce o no entiende. Ese hecho a mí me permitió llevarme a mi casa la satisfacción de decir, en el día de hoy se terminó un juicio donde una persona perdió la vida y se le dio una respuesta penalizada al imputado y una respuesta a los hijos de la víctima. Pero mirá el efecto colateral. Le cambió la circunstancia de vida a una chica cualquiera que estaba en el público y que pudo observar y girar su propia existencia. Eso también es una bondad del Poder Judicial, Laura.
Y como esas hay un montón. Yo tenía un juez una vez que dijo que los jueces y los fiscales deberían dedicarse a mirar la cantidad de flores que plantan en el desierto. Eso para mí es una flor en el desierto. O sea, ese impacto es cuando vos, lo que vos decís, ¿por qué yo no veo que una persona trabaje cantidad de horas? Yo te voy a decir, lo que yo he percibido es que a las personas se las hace parte en el trabajo del resultado. Cuando vos a una persona le transmitís eso, la cantidad de horas que pone la persona en el trabajo son inimaginables. Yo tengo auxiliares que se quedan. Tener capacidad de liderar. Capacidad de contagiar. Capacidad de sentirse parte de algo. Parte. Uh-huh. Cuando vos le contagiás a una persona que lo que se llevó a cabo en un juicio, ella ha sido parte de ese resultado. Por eso, ese entusiasmo es todo parte de la solidaridad, que vos no lo creas. El término ser solidario es hacer que las personas nos sintamos parte de un resultado. No importa a cuánto habremos aportado. Suponete, yo normalmente, ¿qué hago? En juicios grandes donde he recibido un muy buen informe de un muchacho que es de policía judicial, que quizás tiene, no sé, 30 años, la edad de alguno de mis hijos. Yo me ocupo de llamarlo y decirle, estuvo muy bueno tu trabajo. Gracias al trabajo que vos hiciste, a mí se me abrió esta ventana y esta ventana. ¿Y cómo diría usted, doctora, que yo puedo? Bueno, la próxima vez, cuando vos veas esto, andá y fíjate en esto, en esto, en esto. Todo eso, uno no lo hace, Laura, porque sí. Lo hace porque lo aprendió. Lo aprendió. Y porque lo hicieron con vos. Exactamente. A veces los chicos saben decir, en causas grandes sobre todo, ay, pero usted está perdiendo el tiempo explicando. No, le digo, no es perder el tiempo. Yo te estoy explicando porque a mí me lo explicaron. Y yo creo que soy fruto del tiempo que perdió otro. Que si no lo hubiera perdido, eso se pierde cuando yo me voy. De nada le sirve al Poder Judicial todo lo que el Poder Judicial me dio si yo me lo llevo cuando me jubilo. ¿Pensás jubilarte? No por ahora, pero supongo que en algún momento las personas hacemos un clic y empieza a importarnos con mayor peso otras cosas que tiene la vida, que no es... Pero te gusta la trinchera. Yo nací para estar en la trinchera. Creo que, viste, como las personas, somos como los animales. Yo me siento bien en la trinchera. No sé si serviría dirigiendo. Te propongo, Laura, una pausa. Ya volvemos. Estamos en este ciclo de Gente Picante, aquí conversando con Laura Battistelli. Vamos a un corte, ya venimos. Las siguientes empresas acompañan a Gente Picante. Retomamos aquí en Gente Picante, estamos conversando con Laura Battistelli, fiscal de Cámara subrogante. Decías, Laura, que todo se lo debes al Poder Judicial desde los 17 años hasta tu vida actual, pero venís de una familia donde mamaste abogacía y Poder Judicial desde la cuna. Papá, vocal de Cámara, mamá, vocal del Tribunal Superior de Justicia. ¿Cómo se vivía eso? A ver, el Poder Judicial fue parte de mi vida desde muy chica. Yo te puedo contar, por ejemplo, que yo fui al primario al Colegio Jesús María, que quedaba en aquel momento en pleno centro, frente al Teatro Riverindarte, y a mí me iban a buscar y me llevaban a tribunales hasta que mi mamá se desocupaba. O sea, yo he visto expedientes y he dibujado expedientes durante toda mi vida. Es más,
En la época de la máquina de escribir, muchas veces he pasado sentencias. Yo sabía lo que significaba apelación y casación antes de saber muchas cosas en mi colegio secundario. ¿Fue un mandato seguir abogacía? No, para nada. Creo que mi mamá quería que fuese cualquier cosa en el fondo menos abogada, porque los hermanos de mi mamá también son todos, en su mayoría, abogados. Se hablaba de abogacía las 24 horas y hasta hoy mi diálogo con mi mamá es sobre la abogacía y sobre el Poder Judicial. ¿Qué dice de vos tu mamá? Bueno, la diferencia entre mi mamá y yo es que mi mamá ya a mi edad estaba en otro tipo de cargos, pero ella reconoce que yo hago lo que me gusta y estoy donde quiero, más o menos. He nacido para ser soldado. Ajá. Y disfrutas de eso. Y disfruto de Aparte eso. con causas muy variadas, ¿no? Porque mucha violencia de género, el caso Trebuch y las estafas inmobiliarias, cámara, esto, aquello, o sea, la paleta es amplísima. Bueno, cuando yo entré al Poder Judicial, cuando rendí para entrar al Poder Judicial, bueno, era en la época que había juzgados civiles, las mujeres íbamos directamente al fuero civil o fuero de menores. Así funcionaba el Poder Judicial, no íbamos al fuero penal. El fuero penal en aquel momento era un fuero de hombres. Yo entré a juzgados civiles y además hice la inscripción en obligaciones. Mi vida era pensada para seguir en el fuero civil y un día se abrieron los concursos, me presenté y por arte de magia fui a aterrizar en un juzgado de instrucción porque habían cambiado las cosas y los concursos abrieron otras puertas y ya no volví más. Me acuerdo en aquel momento que el juez que me recibió me dice, acá vas a entrar asustada, pero de acá no te vas a ir más para el otro lado. Y efectivamente, nunca más volví al fuero civil. Sí he tenido causas variadas, me gusta el derecho civil, por eso hay muchas causas como Trebuch que tienen mucho de civil, expropiación. Y la variedad me gusta, el desafío me atrae, me cultiva, me inspira. ¿Vos crees que has visto todo o al día de hoy hay cosas que aún te sacuden? No, hay cosas que me sacuden. Al día de hoy el maltrato infantil me sacude, Laura. El problema de la violencia de género, cuando el daño colateral son los chicos, me sacude. Y creo que me sacude la impotencia. Con los chicos juega mucho eso. Es diferente con la gente grande, porque la gente grande siempre tiene como la posibilidad de la reacción. Yo siempre suelo decir que cuando a una mujer, por ejemplo, la golpean, aún dentro del círculo de violencia, siempre existe una pequeña ventana de que esa mujer pueda reaccionar y salir en ese momento y encontrar ayuda. En el maltrato infantil eso es inexistente. El chico sumido en el golpe, en el maltrato, en la denostación, es un individuo perdido. Entonces, cuando llegamos a tribunales, es algo que me cuesta absorber durante la semana. Sobre todo porque, aunque las personas no lo podamos ver, nadie hace mérito ni elige nacer en un lugar. Eso es una suerte. Yo tuve la suerte, o vos, de nacer en un determinado lugar. No hemos sido ni mejores personas para estar en ese lugar. Entonces, cuando yo me pongo en contacto con ese tipo de causas, trato de reflejarme en mí misma qué hubiera sido de mí si mi historia se hubiera iniciado en ese lugar. Ver eso me lleva mucho tiempo para absorberlo. Aún hoy, o sea, son el único tipo de causas que sí te puedo decir que muchas veces me quita el sueño. Esas causas que hoy son muchas veces tan públicas, tan visibles, algunas, imaginamos que hay un montón más similares que no son visibles, que están. Hoy les hemos dado entidad, las discutimos públicamente, se le han dado recursos al Poder Judicial para atender eso, pero 20 años atrás, 30 años atrás, estaban igual, eran peores, ahora crecieron, o sea, porque uno imagina que siempre estuvo todo y hoy lo vemos. ¿Es así? A ver,
Yo te voy a decir de mi recorrido que vi. Cuando yo empecé en tribunales y fui a los juzgados penales, existían lo que eran en aquel momento los jueces de menores. ¿Qué veía yo en los jueces de menores? Los jueces de menores tenían con los chicos un contacto mucho más individualizado, más cercano. Podemos discutir durante años si era conveniente el juez de menor con la institución, cómo era el trato con la institución, si es bueno institución. Eso es otra discusión. Pero la visión del juez de menores sobre el sujeto criatura era más familiar. El juez conocía al chico, conocía a la familia. Yo recuerdo haber tenido un caso cuando ya era asesora de un médico que en el interior había pasado por su consultorio 2 criaturas con golpes. Entonces él le había avisado en ese momento al juez que él, en otra de las criaturas, un tercer hermanito, él veía golpes, pero no eran tan claros como en estos 2. Me recuerdo que este médico, frente a la muerte de uno de los 2 nenitos que estaban golpeando, un día él se entera, estando ahí, que habían golpeado a uno de los chicos y había fallecido. Va en busca del tercer chico, ese que él pensaba que podía ser víctima. Lo encuentra golpeado, lo toma en la casa y se lo trae a un juez de menores acá en Córdoba. Ese muchacho tenía 36 años. Cuando lo citamos a juicio, mira cómo me acuerdo, había muerto en un accidente. Esa criatura que él salvó, los papás que lo adoptaron a ese nene, le pusieron el nombre del médico. El nene se llamaba Pedro y el papá adoptivo dijo, si hay alguien a quien yo le rindo culto todos los días de mi vida, es a ese muchacho de 36 años que agarró a quien hoy es mi hijo y me lo puso en la senda donde yo lo pude ver. Eso para mí tiene valor, Laura. Entonces, ese contacto hoy no existe. Porque ese está contacto mediado... no existe porque hemos generado tantas instituciones derivadoras. Yo las llamo derivadoras. ¿A qué llamo derivadoras? Cuando vos tenés un menor y decís, yo cumplo porque lo derivé a la UDER, lo derivé a la parte de la municipalidad que hace el control, lo derivé. Vos escuchás y vos decís, sí, esta persona cumplió con su tarea, lo derivó. Está bien, lo derivó. ¿Se comprometió para saber si esa derivación tuvo resultado? No, Laura. Entonces, hemos institucionalizado la derivación. Así le llamo yo. Hacemos un culto de eso. Un culto y un cotejo. ¿Qué te puedo exigir yo a vos? Que cumplas con tu trabajo y lo derives. El resultado, el seguimiento, eso que hacían los jueces menores antes, no se hace. El seguimiento, O sea, todo un rosario de estructuras en el fondo ineficientes. Un rosario de estructuras no comprometidas. Porque la eficiencia depende de algo tan simple y cortito como que vos, si derivas a alguien para hacer un tratamiento, mires un poquito más allá y veas si se hizo el tratamiento. No si se hizo la derivación. La derivación se hizo. Esto es igual que si yo te mando a vos a un hospital, de la guardia a un consultorio, y me preguntan a mí, ¿usted hizo Sí, hice el pase, pero la persona llegó al consultorio. No, creo que se fue por la puerta, no sé si llegó, no, pero yo la mandé al consultorio. ¿Por qué ese compromiso extra? Porque los chicos se lo merecen. Esa es la respuesta corta. Cuando vos salvás de un maltrato a una criatura, le estás apostando al 100% a esa persona. Pero en realidad no le estás dando algo extra que no se merece. Le estás dando lo mismo que vos recibiste gratis cuando naciste. Ese es el punto. Lo mismo que yo recibí gratis. A mí, quien sea, me derivó de arriba en una familia que valía la pena. Bueno, a este chico no le tocó esa suerte. ¿Qué hago yo cuando lo tomo en tribunales? Tengo la posibilidad de darle las posibilidades que yo recibí gratis. No soy mejor. Esa es la tabla de igualdad para mí. Eso es lo que el Poder Judicial
digamos, permite que vos hagas por las personas. Eso para mí es igualdad de oportunidades. Lo que vos no tuviste debiéndolo tenerlo, hay una persona que lo tuvo y te lo da, te lo reconoce. Laura, mamá de tres chicos, ¿cómo fue compatibilizar, ¿no?, tanta dedicación a la trinchera con la crianza? Bueno, mis hijos hoy son grandes. El más grande tiene 38 y el más chico tiene 30. Ninguno de los tres vive en la Argentina. Mi mamá diría que les inculqué muy bien la libertad de elección. Se las inculqué y se ve que la aprendieron. Bueno, al principio fue duro. Cuando yo empecé la carrera, a querer ascender en la carrera judicial, mis hijos jugaban al rugby. Me acuerdo de haber tenido los libros y los expedientes en el auto mientras entrenaban, leyendo. A veces también he recibido, cuando son grandes, de decirme, todo el tiempo que vos le dedicaste a un chico que no sabés ni quién es, me lo sacaste a mí. Y yo siempre le dije lo mismo a mis hijos. Ustedes tienen la suerte que el tiempo que yo les saco se los puede dar otro de alrededor mío. Tu abuela, tu tía, cualquiera. El chico al que yo le doy mi tiempo no puede recibirlo de otra persona que no sea yo. Entonces vos vas a tener que aprender eso. Que lamentablemente a vos te tocó alguien que está en ese lugar. Y se ve que lo aprendieron muy bien. ¿Los extrañás? Los extraños. Son los tres muy solidarios. Muy solidarios. Por eso yo creo que la solidaridad, se educa en la solidaridad. Mi mamá es una mujer muy solidaria y mi papá era un hombre muy generoso. Creo que por eso no es un privilegio ser así. Yo lo veo como una obligación. Sería al revés si yo hubiera salido al revés. Hay un mensaje de uno de ellos. De Laura, que puedo destacar que es una mujer que hace más de 40 años que trabaja en tribunales, que ha ido creciendo y escalando gracias a sus creencias y al ser devota de lo que es su profesión y su amor por lo que hace. No tengo más que palabras de elogio en lo que es ella como abogada y lo que demuestra y lo que la respetan en su profesión. Como madre puedo decir que es una persona que ha dado muchas cosas por sus hijos y eso está más que agradecido, así que Ma, te mando un beso grande, como siempre te quiero un montón, te queremos los tres y te abrazamos a la distancia. Ahí está. ¿Dónde está ella? Ella está en Barcelona. El más grande está en Madrid y el más chico en México. Y los tres son felices, o sea, con lo que hacen. ¿Y los imaginás de vuelta o ya asumiste que emigraron? Mucho tiempo los quise de vuelta. Y después ya asumí que ellos tienen una vida con una elección diferente a la mía, Laura, y que se han integrado al mundo en un lugar diferente. Ya me he adaptado a que los tengo que visitar y que me visitan y que eso es lo que tiene que ser. A propósito de la entrega laboral y eso de la pelea y de soldado en la trinchera, otro mensaje más. Laurita querida, esta voz no necesita presentación, ¿no? De modo que solo decirte lo mucho que te quiero, que te admiro, que te agradezco siempre, amiga de toda la vida, en todo lo que es tu ayuda, en mi función, en la de tantos colegas. Pero bueno, dejás con tu generosidad un enorme cariño en todos los que componemos este Poder Judicial, este Ministerio Fiscal y que sepamos y que sepan todos que sos la mejor fiscal que tiene Córdoba y una de las mejores del país. Ahí está, Raúl Garzón. Raúl Garzón. Fue compañero mío cuando tenía 17 años. Ah, toda Desde la vida. ahí, toda la vida. Claro. Yo entré a tribunales, él fue a laboral, yo fui a civil y nos reencontramos después en penal. Toda la vida. Te propongo una especie de ping-pong con preguntas rápidas que tienen que ver con lo personal, pero que bueno, seguramente se van a colar cuestiones laborales. ¿Cuántos buenos amigos tenés? Buenos. Buenos, tengo 5. 5 Bien, amigos contados. buenos, contados. Y se ven. Sí, nos vemos. Mi hobby es tomar café con ellos. Yo tomo té, pero le llamo tomar café.
¿Un fracaso? Un fracaso fue mi divorcio. ¿Por qué lo vivís como fracaso? Fue un fracaso porque yo pensaba que podía con tribunales y con la pareja. Bueno, uno de los costos que se llevó tribunales fue la pareja. ¿Lo podrías haber impedido? Podría nacer de nuevo y pensar que lo que le di a tribunales no valía tanto la pena. Hoy te puedo decir que volvería a apostar a tribunales porque lo que le he dado al Poder Judicial le ha servido a mucha gente en su vida y ese precio yo decidí pagarlo cuando tenía 28 años. ¿Qué pasa con la pareja? No en caso personal, pero ¿es difícil acompañar a alguien que crece tanto? A ver, hay una cosa que es muy real. No es lo mismo acompañar a un hombre que crece, Laura, que a una mujer que crece. La mujer que crece y el hombre no crece al nivel que crece la mujer, tiene que formar un equipo, como si yo te dijera un equipo de relevos, hoy es por vos y mañana es por mí. Cuando ese relevo no se coordina de manera natural, la que normalmente tiene que doblegar y frenarse, como quien está corriendo una carrera y dice, para que me llegue el de atrás me tengo que frenar, es la mujer. Eso en mi caso hubiera costado que yo en mi carrera judicial mermara mi servicio a muchas personas. Cuando yo me vi en esa situación, elegí a las personas. Y te puedo asegurar que no me arrepiento. ¿Alguien que te gustaría conocer? Alguien que me ¿En vida o no? Conocer. Sí. Me gustaría conocer en vida a Santiago Cobaldov, el sociólogo. ¿Algo que no te sale? La cocina. ¿Nada? Nada. Soy totalmente nula. Debo ser una persona que tiene, dirían mis amigos, las alacenas más grandes y los mármoles más extensos, lleno de objetos que no tienen nada que ver con la cocina. Expedientes, perforadoras, etcétera. ¿Lavas platos? Sí. Soy... Obligadamente. No, me gusta la limpieza. Al revés de la cocina, soy de limpiar y de lavar. Un placer pequeño, así, muy cotidiano, chiquito. Un placer cotidiano y chiquito, volver a mi casa, tirarme en el sillón y que mis perras vengan a mi lado. ¿Cuánto hace de la última vez que lloraste? Hace 5 días. ¿Tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue ad honorem en un juzgado civil cuando tenía 17 años. ¿Amarrete o gastadora? No, soy generosa. ¿Gruñona? No, lo que sí puedo ser es gritona. No me considero gruñona, pero sí por ahí levanto la voz. ¿Qué te emociona? Me emociona el trabajo bien hecho. ¿Qué haces cuando algo te agobia, cuando algo no sale, cuando no le encontrás la punta al ovillo? Cuando algo me agobia y no encuentro la punta del ovillo, me voy y me rodeo de personas que me hacen sentir bien. ¿Cómo te cuidas físicamente? ¿Por vos qué haces? Hasta hace un año iba más seguido al gimnasio, ahora últimamente con tantas audiencias se me ha hecho, pero salgo a caminar, me muevo. He sido jugadora de hockey hasta los 26 años, o sea, que el cuerpo en eso me ha dado una mano. ¿Qué te imaginas y qué le dirías a tu yo en 15 años? ¿Qué le diría en 15 años a mi yo? Y por lo menos que se sintiera satisfecha con las elecciones que hizo. Espero que sea así. La última, ¿un sueño? Un sueño, una casa en la playa y tener a mis hijos como buenos amigos. Gracias. Con nosotros, Laura Battistelli, ha sido un placer. Gracias, Laura. Gracias.